Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, estamos ahora llegando al tema 16, la crianza de los hijos, en 21 temas de discipulado bíblico, como seguimos cada semana. Queremos enviar un saludo antes de empezar con este tema a los hermanos de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista de San Fernando, en Chosica, en el Perú, que cada semana están aprendiendo con estos temas. También a los hermanos muy amados por nosotros de la Iglesia Bautista de Ricardo Palma, quienes siguen este mismo tema. Y a propósito, queremos explicarles que la idea es que usted pueda seguir uno por uno los temas y estudiarlos de una manera sistemática. Usted puede repetir el tema 2 veces o 3 veces, puede tomar notas, y la mejor manera es que su pastor pueda enseñarle cada uno de estos temas, como lo hace el pastor Víctor Salvatierra de la iglesia de Ricardo Palma. Vamos entonces al punto número 1 de nuestro tema de hoy día. Los padres son el prójimo más importante en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la expresión de la parte básica de la voluntad de Dios para el mundo. Y allá hay una cosa muy resaltante en este caso. Los 4 primeros mandamientos son referidos a Dios. Esto está en Éxodo capítulo 20. Los 4 primeros mandamientos son los siguientes, que tienen que ver directamente con Dios. Por supuesto, la primera parte de los 10 mandamientos es referida a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, los 6 siguientes son referidos al prójimo. Y en la sección del prójimo, el primero mandamiento de ellos es en cuanto a los padres. Y lo primero que Dios menciona en la Biblia siempre es lo más importante. Cada parte de las palabras de la Biblia tiene una importancia especial. El hecho de que Dios mencione en primer lugar a los padres en los 10 mandamientos en cuanto al prójimo es muy, muy significativo. Todo lo que Dios menciona en primer lugar tiene una importancia. Mencionemos, por ejemplo, la mención de la Trinidad. Hay un orden en que Dios menciona la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es el orden inverso, empezando con el Espíritu Santo. Empieza con el Padre, sigue con el Hijo y el Espíritu Santo. Está en primer lugar el Padre. Y incluso cuando hablamos de honrar a los padres, el mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. No empieza con la madre, sino con el padre. Eso tiene una razón. Y en cuanto a los 6 mandamientos que son referidos al prójimo, el primer prójimo es el padre y la madre. Es muy importante entender eso. Cuando Dios se refiere al prójimo, el primer prójimo, el más importante, es nuestros padres. Así, ¿no? El mandamiento 5, honra a tu padre y a tu madre. El 6º mandamiento, no matarás. Luego, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pero fíjese con cuál prójimo Dios empieza: con el padre y la madre. Es importantísimo entender eso. En segundo lugar, el mandamiento que Dios nos da va no simplemente con obedecer, sino más allá, porque honrar es más que obedecer. Honrar, por supuesto, implica la obediencia, pero honrar es un paso más allá de simplemente obedecer. Y el mandamiento en realidad dice honrar, que es un paso que indica, que se sobreentiende que ya la persona obedece a sus padres. Y honrar es mucho más que solamente obedecer. Ahora, por supuesto, la persona cuando está sujeta a sus padres
es en la edad de la niñez y de la adolescencia. Pero terminada la niñez, terminada la adolescencia, van a seguir siendo nuestros padres y les vamos a seguir honrando. Y claro, ya no estamos sujetos a ellos porque vamos a formar una nueva familia. Más bien ahora somos nosotros la cabeza de un nuevo hogar. Y en ese sentido ya no estamos sujetos bajo el hogar del padre y la madre. Pero aún así, por eso es que el mandamiento es permanente. Si yo soy un adulto, aunque ya no tenga que obedecer a mis padres porque ya no estoy sujeto a ellos, porque ya pasé la niñez y la adolescencia. Sin embargo, siempre, por más adulto que yo sea, siempre tengo que dar honra a mi padre y a mi madre. ¿Cómo es Dios tan sabio en cuanto a esto? Que aún en la edad adulta continúa el sentido de honrar a nuestros padres, algo tan importante. Malaquías capítulo 4, que es el último versículo, los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. Con esto termina el Antiguo Testamento. Y aquí se refiere a Juan el Bautista, a quien se le llama Elías. Como el antiguo Elías, viene otro Elías que es Juan el Bautista, y el Señor Jesús lo dice así, refiriéndose a la venida de Juan el Bautista para anunciar a Cristo, para preparar el camino del Señor. He aquí que yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. La tendencia del mundo siempre es poner una barrera, una contienda a veces entre los padres y los hijos. Por eso dice así, que cuando venga el Mesías, el Señor Jesucristo, el campo tiene que ser preparado con arrepentimiento. Los padres tienen que convertirse a los hijos y los hijos tienen que convertirse hacia los padres. Tiene que haber una reconciliación porque muchas veces se produce lo que llaman esa brecha generacional. De eso también vamos a hablar. Y esa brecha generacional tiene que ser reconciliada entre los padres y los hijos a la venida del Señor. También podemos ver en Levítico capítulo 20 lo siguiente: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y hacedlos. Yo Jehová que os santifica, que os santifico. Como nos habla de la santificación en cuanto a Dios. Porque cualquier varón que maldijere a su padre o a su madre, morirá de muerte. A su padre o a su madre maldijo, su sangre sobre él. Esta es una sentencia que el Señor Jesús la reafirma, la menciona en el Nuevo Testamento. Y Jesús le dice a ellos: ustedes no han leído en la Biblia que el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Es decir, es tanto el sentido de reverencia y de honor a los padres que estaba dado por Dios el mandamiento que si alguien maldijere a su padre o a su madre, esa persona tenía que morir irremisiblemente. Es tan grande el sentido de honra a los padres que Dios ordena en su palabra. El tercer punto que tratamos en este momento es el siguiente. Hoy en día el espíritu del anticristo ha logrado que todo esté al revés de lo que debe ser. Y eso es por el espíritu del anticristo, porque ya hemos entrado en la preparación del tiempo del anticristo. Estamos ya en ese tiempo. Estamos a las puertas de la entrada del anticristo, el hijo de Satanás. Y por eso esa preparación a gran velocidad que hay en nuestros días, a nuestros propios ojos, este espíritu del anticristo ha logrado que todo esté al revés. Los niños son puestos como pequeños ídolos. Y según este concepto
que está todo al revés, porque fíjese el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios le dice al niño o al hijo pequeño o adulto, igual, le dice al hijo Dios: honra a tu padre y a tu madre. No que se vuelvan ídolos, pero que reciban honra, una honra grande, los padres de cada persona. Ahora, el espíritu del anticristo pone las cosas al revés y los niños, los hijos, se convierten en ídolos de la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque son tan puestos en un lugar tan grande los niños, los alumnos, los del sistema educativo, que no se les puede tocar. Si un maestro le dice algo para reprenderlo al muchacho dentro de la clase, ¿de qué le van a acusar? De violencia verbal o de violencia psicológica. Y peor todavía si le castiga físicamente. ¿Qué le va a suceder? Le va a caer a él una sanción por haber tenido violencia verbal contra los alumnos, contra los niños. Y en el hogar con los padres de la misma manera. Esto es el espíritu del anticristo. El niño es colocado como un ídolo dentro de la sociedad. Y eso no nos damos cuenta lo que está sucediendo en nuestros propios ojos, lo que Satanás está logrando. En lugar de tener el niño a sus padres en un lugar de honor, ahora es al revés. El padre y la madre tienen que honrar a los hijos. Y honrarles tanto que no les pueden llamar la atención, no les pueden tocar, no les pueden castigar. Por eso decimos que todo está a lo contrario de lo que Dios ha creado las cosas. En Mateo capítulo 10, esto es lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación, como resultado del espíritu del anticristo. Lo que va a suceder es ese enfrentamiento de los hijos en contra de los padres, porque todo el mundo lo sabe. Los padres siempre van a defender lo que es bueno y le llaman los conservadores. Los padres, los antiguos, van a defender lo que es tradicional, lo que está establecido desde muy antiguamente, y por eso le llaman los conservadores, que no quieren renovar nada. Bueno, entre comillas, que no quieren renovar nada, ¿no? Y siempre hablan de la nueva generación, la generación joven, que quiere renovar todo, que quiere cambiar las cosas, que quiere cambiar los principios. Entonces el anticristo va a ir en contra del principio de autoridad y va a estar en contra de la autoridad de Dios mismo. Esa será la bandera del anticristo: encabezar una rebelión mundial abiertamente en contra de Dios. Ahora, todo principio de autoridad es el mismo. Cuando hablamos del principio de autoridad que comienza dentro del hogar, también estamos hablando de la autoridad suprema, de la autoridad de Dios. Por eso, cuando el anticristo va a querer destruir el principio de autoridad, la autoridad se destruye en todos los niveles, porque en todos los niveles es lo mismo. Los niños aprenden la autoridad dentro de su casa, con sus padres. Desde muy pequeñito el niño aprende. Tiene nomás unos pocos meses de nacido, pero el niño tiene que aprender que así como su padre y su madre le aman a él tiene que sentir el amor de sus padres, pero también tiene que sentir la autoridad de sus padres. Tiene que aprender a obedecer a papá y a mamá. Y eso es el fundamento de la sociedad, el principio de autoridad. Este principio de autoridad será destruido en el mundo por el anticristo, rebelándose contra la autoridad suprema de Dios. De tal manera que al destruirse la autoridad sucederá esto que vemos aquí en Mateo capítulo 10. El hermano entregará al hermano a la muerte y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mientras Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, el anticristo, ¿qué hará?
que los hijos hagan morir, que maten a sus propios padres. Eso es algo tan espantoso que yo no quisiera ver eso. Felizmente no llegaremos a la tribulación porque la iglesia será quitada de este mundo antes de la tribulación. Pero esto sucederá en los días de la tribulación y del anticristo. Los hijos haciendo morir a sus padres. Y por eso es tan necesario entender en qué tiempo vivimos. Es espantoso cómo se está socavando el principio de autoridad dentro del mundo y los creyentes no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros. En Proverbios capítulo 1 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la instrucción. El cimiento de la vida del hombre es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría que proviene del temor de Jehová. Ahí continúa diciendo entonces, cuando Dios habla de que el fundamento de la vida del hombre es el temor de Dios, ahí mismo entonces habla de la autoridad del padre y de la madre. Inmediatamente, porque la autoridad de Dios está delegada a los padres en la vida de ese niño que está en formación. Dios delega su autoridad a los padres para la formación de ese hijo o de esa hija. Oye, hijo mío, el castigo de tu padre, y no deseches la ley de tu madre, porque aumento de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, espiemos a la sangre, acechemos al inocente sin razón. Los padres siempre tratan de preservar a los hijos de la perversión, de la desviación de un buen camino. Y si un padre o una madre no hacen eso, si no preservan de la maldad a sus hijos, pues están otra vez al revés de todo lo que Dios ha establecido. Los padres han de guiar a sus hijos. Es muy raro realmente que los padres conduzcan a sus hijos a la maldad. Eso es rarísimo, puede suceder, pero la norma que todos conocemos, lo que siempre vemos es que los padres todo el tiempo van a encaminar a sus hijos a lo bueno y van a amonestar a los hijos para que no se lleven por el camino de la maldad. Siempre harán esto el padre y la madre. Pasamos al punto número 4. Lo más importante que el niño necesita es recibir el amor de Dios a través de sus padres. Tan importante es eso, que el niño sienta el amor de sus padres. Y al hacerlo, al recibir ese amor, está entendiendo lo que es también el amor de Dios. No es lo mismo darle sus necesidades, su alimento, su vestido, su educación, suplirle y proveerle eso, no es lo mismo que amar al niño, amar a la niña. Una cosa es proveer sus necesidades, otra cosa es amarle. Lamentablemente, muchos padres han crecido con esa idea incorrecta de que como le dan todo lo que necesita, ya están cumpliendo como padres. No es así. Y es que el amor para los hijos tiene que cultivarse. Cuando los niños están pequeños, uno tiene que jugar con ellos, tiene que darles cariño, lo que muchas veces falta en los padres. La necesidad de cultivar ese cariño con ellos, con los niños, la necesidad de darle tiempo, de jugar con ellos, de transmitirles ese amor tan indispensable para la vida del niño. No es lo mismo cubrir sus necesidades que mostrarle amor, que mostrarle cariño verdadero. Y el engreimiento tampoco es amor. Es un terrible daño que hacemos con el niño
cuando lo criamos en base al engreimiento. Es terrible. Yo conocí a alguien hace años que me dijo, ya una persona bastante adulta, que su vida era en realidad un caos. Y él me dijo, yo estoy resentido contra mi padre. Así le dije, ¿y por qué? ¿Qué te hizo? Porque me crió de una manera así, como hijo consentido. Yo fui un niño consentido y el producto de ser un niño consentido es ahora. Mi vida es caótica. Él reconocía que su vida era caótica, pero no podía tener disciplina en su vida porque había crecido, él mismo lo reconocía, como un hijo engreído y consentido, que todo se lo daban, que nunca le enseñaron a obedecer, a llevar una vida disciplinada. Es lo peor que uno puede hacer, engreír al niño, consentir al niño, darle todo lo que pide, es muy dañino para su vida entera. Eso no es amor. El engreimiento no es amor. Tampoco es amor simplemente proveer sus necesidades y listo, no. El amor es algo que se debe transmitir diariamente, que se debe cultivar con nuestros hijos, que se debe mostrar aún por medio del juego. Eso es una manera muy práctica de jugar con ellos, de diferentes maneras, por supuesto. En Colosenses capítulo 3 leemos así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque no se desalienten. Esta es la otra cara del asunto, la otra cara de la moneda. No exasperéis a vuestros hijos, porque no se desalienten. ¿Cuántas veces vemos esto, que es el otro extremo? En lugar de simplemente enseñarles a llevar una vida disciplinada, los padres maltratan a sus hijos. Y Dios advierte sobre esto: no exasperéis a vuestros hijos, no lo maltrates al hijo. Una cosa es enseñarle a obedecer y enseñarle la disciplina en su conducta. Otra cosa es maltratarlo. También hace mucho daño esto. No exasperéis a vuestros hijos, porque no se desalienten. En Efesios capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor reafirma el antiguo mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y luego lo vuelve a decir: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí está. Debemos conducirles con amor hacia una vida disciplinada. Debemos enseñarles la obediencia en su conducta, pero no debemos despertar ira en ellos. Ese es el maltrato del padre o de la madre. Muchas veces he visto diversas veces, una mamá camina por la calle y el chiquitín de unos 3 años, 2 añitos, no puede caminar rápido. Está en una subida, y lo he visto varias veces. El pobre niño, 2 añitos, a las justas puede andar y la mamá quiere caminar a paso apresurado y el niño no puede. Y el niño se echa a llorar y la madre igual sigue caminando, lo deja a 1 cuadra de distancia. El pobre niño va a recordar ese resentimiento toda su vida por esa clase de maltrato. Es decir, el pobre niño no puede caminar, entonces andaremos al paso de él o simplemente lo cargamos, pero no hacemos cosas así, de esta manera, que lamentablemente eso también daña mucho la vida del hijo. Y por eso el hijo a veces también se convierte en un hijo rebelde. Por esa razón, ¿qué estamos haciendo? El Señor dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. De una manera amorosa, también les disciplinamos de una manera amorosa. La disciplina que ejercemos con ellos no quiere decir que no lo hacemos con amor. El punto número 5, entramos aquí.
También la disciplina física es parte de la corrección. No se debe hacer como violencia. No se debe hacer nunca. La disciplina física es como Dios lo establece. ¿De qué manera lo establece Dios? Vamos a verlo en este momento. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Ahora esto por supuesto habla de una persona adulta, nosotros en relación a nuestro Padre Celestial, pero es lo mismo, es el mismo principio, el amor de Dios y la corrección de Dios, es lo mismo. El Señor es nuestro Padre Celestial, y entonces dice así, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor. Fíjese esa palabra, castigo. Y el castigo, por naturaleza, el castigo no es algo agradable, es una disciplina que duele en realidad. Ni desmayes cuando eres de él reprendido. Dios es un buen padre, Dios es un padre sabio. Él sabe amar a sus hijos, amó tanto a sus hijos, a nosotros, que dio la vida de su Hijo unigénito por amor de nosotros. Pero también Dios es muy sabio en corregirnos, en disciplinarnos y encaminar nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. Él nos disciplina, Él nos reprende, igual que el Padre con los niños, con los hijos. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Fíjese esa palabra, azotar. De esa disciplina estamos hablando. No de maltratar al niño, de darle un porrazo en la cara. Jamás debemos hacer eso. Tirarle un porrazo, un manazo o hasta un puñete en la cara al niño. Jamás hagamos eso. Eso sí es una violencia que debe ser desterrada de los hogares. Disciplinar al niño no es hacer violencia con el niño. Pero miren cómo Dios usa la palabra azotar. Ahí está, es muy claro, azotar. ¿Cómo se azota? Pues yo he usado para corregir a mis hijos una correa de cuero, y con esa correa de cuero los he disciplinado. Ahora miren, no usamos una correa, un azote para azotarles en la cara. Jamás. Hay un lugar que parece que Dios lo hubiera hecho especialmente, ¿no? Claro, en la parte de atrás, allí es donde se les puede azotar en sus nalgas, como que estuviera hecho para eso. El azote, no un palo para destruirlos, podemos hasta, no una bofetada, no, eso no. Pero sí el castigo como un azote, eso sí dice la Biblia. Y el Señor al que ama castiga. Fíjese cómo están unidas dos palabras que parecen contradictorias. El amor está completamente unido al castigo, porque así es, así es. Así Dios ha creado las cosas, porque el Señor al que ama castiga, es decir, cuando se comporta mal. Pero Dios no es un padre que está como un vigilante que al primer problema, a la primera falla le va a tirar un azote. De ninguna manera, por lo contrario, la Biblia dice de Dios lo siguiente: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es así, lleno de paciencia con nosotros que somos tan propensos a fallar, a pecar. Dios es muy paciente, muy misericordioso, pero también sabe Dios castigar. Y dentro de su sabiduría infinita, Dios sabe en qué momento tiene Él que azotarnos, porque el Señor al que ama castiga y
azota a cualquiera que recibe por hijo. Justamente por ser su hijo, cuando el hijo se porta mal, Dios le azota. Y claro, Dios no lo hará con una correa de cuero, sino que de diferentes maneras nos va a disciplinar. Ya sabemos, algo nos va a pasar, una enfermedad, un problema, un accidente. Sabemos que Dios nos puede disciplinar, nos puede azotar. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque somos hijos. Justamente por esa misma razón, Dios nos va a disciplinar. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Que, fíjense, ¿no? Por eso, de por sí, la naturaleza de la corrección y del castigo está implicada dentro del hogar. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Seguimos. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Y seguimos. Empero, si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego adulterinos sois, que no hijos. Quiere decir que si yo estoy fuera del castigo, entonces no soy un hijo legítimo, no soy hijo verdadero. Porque al que es hijo verdadero, se le corrige, se le disciplina. Mire cómo se sobreentiende lo que ha hecho Dios, que dentro del hogar se sobreentiende que cuando el hijo se comporta mal, necesita ser corregido, necesita ser castigado. Y en este sentido es el castigo físico, por eso usa la palabra azotar, por eso. Continúa diciendo, también tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne, a nuestros propios padres, y los reverenciábamos. Seguro que no en la niñez cuando nos cayó el castigo, a mí también me cayó el castigo de correa, y yo también lo tuve que hacer con mis hijos, pero ¿sabe qué? Muy pocas veces he tenido que castigar a mis hijos, unas cuantas veces, y eso es todo. No he tenido que continuar con el castigo, porque con unas pocas veces los niños aprenden que tienen que conducirse bien, que tienen que obedecer. Suficiente con muy pocas veces. Lo mismo pasó conmigo también. Muy pocas veces me castigaron, unas 3 veces, algo así. Y luego aprendí la lección que tenía que aprender. Yo obedezco. Y no me rebelo contra papá, contra mamá. La lección bien aprendida. Eso es lo que Dios ha hecho. Ahora el hombre pretende muchas veces corregir lo que Dios ha hecho. El hombre, dentro de su naturaleza, el hombre quiere llegar a ser más sabio que Dios mismo. Esto es una tendencia tan equivocada, la tendencia del hombre. Y como si usted se da cuenta que todo lo que hacemos en estos temas bíblicos es mostrar lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos acá la Biblia. Las palabras de la Biblia las tenemos de manera tan grande. Por eso, porque vivimos por ellas. Vivimos por las palabras de Dios. Ahí está nuestra vida, en su palabra escrita. Y si usted no quiere hacer caso de lo que Dios dice en cuanto al castigo, pues está bien, usted es libre de rebelarse contra Dios. Toda persona es libre, Dios le ha dado voluntad propia. Y por eso con su voluntad propia terminan en el infierno, porque escogieron el camino de rebelarse contra Dios. Y en la Biblia tenemos la enseñanza de Dios que no tiene error, que es infalible su palabra. Por lo mismo que Dios no puede equivocarse, su palabra escrita tampoco puede equivocarse.
¿Qué le parecerá a usted lo que estamos diciendo en cuanto al castigo? Usted puede darse la opinión que usted quiera. Eso no cambia las cosas. Dios, dentro de su sabiduría, ha establecido que el castigo y la corrección del niño, junto con el amor, porque no podemos dar castigo sin amor. Tampoco podemos darle amor sin darle disciplina, sin enseñarle a obedecer. Ambas cosas van juntas. El amor profundo y verdadero y la autoridad y la obediencia que tiene que aprender nuestro hijo. Leemos otra vez. También tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne, es decir, nuestros padres, y los reverenciábamos. Cuando ya hemos sido mayores, hemos reverenciado a nuestros padres por habernos guiado bien en nuestra vida. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, con mucho más razón, al Padre de los Espíritus, a Dios, el Padre Celestial, y viviremos? Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. En el momento de ser castigado no es causa de gozo, causa dolor. Pero después que ha pasado el castigo y la disciplina, ¿qué produce? Fruto quietísimo de justicia. Un fruto tan grande de justicia da el castigo de Dios a los que por él son ejercitados. La corrección de Dios produce un fruto buenísimo de justicia en la vida nuestra como creyentes en Cristo. Y es el mismo principio, así como Dios nos disciplina, igual nosotros debemos a nuestros hijos amarlos y también disciplinarlos. Pasamos al punto 6. La disciplina física debe realizarse lo más temprano posible con el niñito, con el bebé en realidad. Y después nunca más será necesaria. Eso me ha pasado a mí en mi propia experiencia con mis propios hijos. Y mis hijos pueden dar testimonio de eso. Uno de nuestros hijos, así muy tiernito, tendría a lo más 3 meses, estaba todas las noches, hacía un berrinche grande en la noche, y primero pensamos que estaba enfermito, pero después nos dimos cuenta que no era enfermedad, era una simple rabieta, nada más, de un niño tan pequeñito, ¿no? Pero fue suficiente haberle dado en unas palmaditas, unas 2 o 3, y con esas palmaditas se echó a llorar fuerte y se quedó como un angelito dormido nuestro hijo. Y nunca más repitió eso, nunca más. Es que eso es el principio de la corrección, lo más temprano posible, porque algunos padres van a decir: no le corrijo, no le castigo porque todavía no sabe las cosas. No es verdad. ¿Por qué no sabe lo que es bueno y lo que es malo? Porque usted no le ha enseñado, porque usted no le ha castigado, se porta mal. Y tal vez usted en lugar de castigarle, le celebra, le hace como una hazaña la manera como se porta mal. Y después, cuando los hijos son adultos, cuando se desvían de hacer lo correcto, nosotros como padres preguntamos: ¿pero qué error cometí yo para que mi hijo tomara este camino tan equivocado? El error de no corregirle lo más temprano posible a ese niño. Desde muy pequeño, casi desde recién nacido, el bebito, la bebita, ellos saben que pueden dominar a sus padres. Ellos saben que si hacen bastante bulla y lloran bastante, entonces usted los va a tener cargados todo el tiempo. Entonces el que manda, el que domina las cosas, ya no es usted, su niño manda. Su niño nomás le basta con llorar mucho y ya está. El papá, la mamá lo tienen cargado todo el día cargado, porque él es el que manda aquí.
Él manda, yo lloro y mis padres obedecen y me cargan. Ahí está. No puede usted llevarle al niño su conducta de esa manera. Usted tiene que amarle, pero también tiene que corregirle, tiene que disciplinarse. Y esa disciplina se ejerce bien temprano en la vida del niño. ¿Y sabe qué va a pasar al darle tan temprano la disciplina? Nunca más va a ser necesaria. Así también ha sido en mi propia experiencia. Los psicólogos dicen que a los 8 años de edad, el niño a los 8 años ya está formado el 80% de su personalidad. Ya prácticamente está todo, ese niño ya está formado en su personalidad cuando tiene 8 años. Hay una anécdota que se menciona a veces en la pedagogía, que algo real que sucedió. Una madre trajo una madre vino a pedir consejo a un gran educador y le preguntó, ¿me podría usted aconsejar algunas cosas, principios básicos, cómo educar a mi hijo? Enséñeme, por favor. Ella quería consejo de este gran educador, era famoso. Entonces él le preguntó a su mamá, ¿qué edad tiene su niñito? La mamá dijo, tiene 5 años. El educador le dijo, mire, es demasiado tarde. ¿Y cómo es eso? 5 años de edad es demasiado tarde. Usted tenía que empezar a educarlo desde que nació su hijito. Ahora, a los 5 años ya no puede cambiar las cosas, es demasiado tarde. Tenía que haberme preguntado cuando nació el niño y desde allí se le enseña, porque es muy cierto. Aproximadamente a esta edad de 8 años, el niño ya está, el 80% ya está formado. Solamente le falta un poquitito para completar su personalidad. Y querer educar a ese niño a los 8 años es muy tarde, demasiado tarde. No se puede ya porque ya está formado a esa edad. Proverbios 19:18 dice lo siguiente: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Entre tanto que hay esperanza, es decir, muy temprano en la vida de su hijo. Enséñele la conducta que debe llevar, con 2 cosas muy sencillas: con el amor por un lado y con la disciplina por otro lado. Ambas cosas juntas. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas para matarle no alces tu voluntad. Es decir, no quieras hacer violencia como para matarle, porque el de grande ira llevará la pena, porque aun si le librares todavía tornarás. El de grande ira, este es el papá o la mamá que tiene una grande ira. ¿Va a querer castigarlo tanto como para matarle a su hijo? No con violencia de esa manera. Eso no es castigo, eso es querer destruirlo al niño. El punto número 8. La disciplina física no traumatiza al niño. Esto es algo que yo he escuchado también, de lo que dicen los educadores, los psicólogos. La disciplina física no traumatiza al niño, si está bien hecha, como digo, ¿no? Dios habla del azote, no de una bofetada ni cosa por el estilo, nada, sino del azote en el lugar indicado, que ya sabemos dónde es, no en otra parte, ni en su cabeza, ni en sus manos, simplemente el azote en el lugar apropiado. Y esta disciplina física le da al niño un profundo sentido de pertenencia. Un profundo sentido de pertenencia. Luego, en ese momento se quejará y todo le dolerá y va a llorar, pero más adelante, él va a sentir que sus padres le aman. Y como le aman, entonces le corrigen de esa manera. Porque si el niño se porta mal y no le corrigen, no le disciplinan, sucede lo contrario. El niño siente, inconscientemente, él siente que sus padres no le aman. Y como no le aman, entonces no le corrigen. Recuerda el versículo de Hebreos capítulo 12.
porque el Señor al que ama castiga. Por esa razón Dios castiga a su hijo, porque Dios le ama y lo castiga para que no se desvíe al camino del desastre. Si un niño quiere entrar al fuego, ¿le va a permitir a su hijito usted que el niño se acerque al fuego libremente? ¿No le va a enseñar a no acercarse allí? Es igual lo que hace Dios. Él azota al que Dios ama realmente. Número 9. En la adolescencia solo es necesario reafirmar lo que el niño ya aprendió en su tierna edad. Ya prácticamente ese niño está completamente formado. Lo único que necesita en la adolescencia es reafirmar, recordarle, reafirmarle lo que él ya aprendió en su tierna infancia. Además, si no aprendió en su tierna infancia, ¿sabe qué? Al llegar a adolescente, imposible, casi imposible que usted lo encamine bien a ese muchacho adolescente. Ya es muy tarde. Usted tenía que haberle enseñado desde su más tierna edad. Y cuando llegue a ser adolescente, solamente reafirmamos lo que ya aprendió. Además, a propósito, un muchacho de 12 años o de 14 años, usted va a agarrar su correa y le va a castigar. No sirve de nada. Ni le va a doler, seguramente, porque ya está muy grande. Además, es demasiado tarde. Usted tenía que haberle azotado cuando tenía, qué sé yo, 6 años o 4 años. Y claro, si es tiernito, con mucho cuidado, pero a esta edad de adolescente ya no sirve de nada que usted le castigue. Es muy tarde para hacerlo. Número 10. Debemos enseñarles la Biblia aprovechando toda oportunidad para hacerlo. Eso es algo tan importante también. No solamente es el amor, no solamente es la disciplina, es la palabra de Dios. Usted tiene que enseñarle la Biblia de la manera como el Señor lo dice. Aquí lo vamos a ver, Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Siempre está puesto Dios en primer lugar, siempre. Y le amarás a Él con todo tu corazón, toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otra vez, ahí está la importancia de la palabra de Dios. Las palabras de Dios han de estar sobre mi corazón. He de vivir con ellas, con las palabras de Dios continuamente. Y repetirlas haz a tus hijos y hablarás de ellas, de las palabras de Dios. Estando en tu casa y andando por el camino y acostándote en la cama y levantándote. Es decir, en todo momento, aprovechando toda oportunidad para hablarle al niño de la palabra de Dios. Ahora hay una cosa aquí que necesitamos tener un pequeño momento de la Biblia para ellos, un momento corto de leer la Biblia, un pequeño culto familiar, es muy necesario. Pero no es lo único. En realidad es una manera tan efectiva enseñarle al niño como jugando. Así el niño aprende de la mejor manera, como jugando. Por eso dice así, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, como jugando, como una diversión, enseñarle la Biblia al pequeño niño, a nuestros hijos. Esto lo han descubierto en los países donde está la mejor educación, en los países como Finlandia, Noruega. Esos países le dan mucha importancia al juego dentro de la educación. Y así lo dice la Biblia, enséñale a la Biblia en todo momento, caminando para allá, yendo a la escuela, al momento de acostarte, al momento de levantarte, ahí, háblele la Biblia, la palabra de Dios. Y las palabras de Dios, atarlas haz por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y escribirlas haz en los postes de tu casa
y en tus portadas, los versículos que ponemos en la pared, ¿no? Todo eso, pero las palabras de Dios tienen que estar como escritas en nuestras propias manos, como escritas en medio de nuestros ojos. Tanto es lo que necesitamos aquellas palabras de Dios en nuestra vida diaria. Número 11. En un tiempo de odio contra la palabra de Dios es absolutamente necesario orar de noche y de día por los hijos. Quisiera decirle, hermano, hermana en Cristo, estamos en una lucha titánica. La lucha es terrible para conquistar el corazón de los hijos. Eso es lo que hace Satanás el día de hoy. Ha desatado una guerra atómica para conquistar el corazón de esta generación joven, de esos niñitos que son nuestros hijos. Nunca ha habido en el mundo, en la historia del mundo, una generación como la de nuestros niños que vaya a ser tan terriblemente bombardeada por las ideologías en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Estamos a las puertas de la entrada del anticristo, el hijo de Satanás. Y por eso es absolutamente necesario batallar en oración por nuestros hijos desde que están muy pequeños. Pedirle a Dios que Él lleve la vida de nuestros hijos en su camino, porque le aseguro que la lucha es terrible, terrible. Sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que los que son líderes, los pastores, los predicadores, en realidad no saben qué hacer, porque la juventud, la niñez, la adolescencia se escapa de las iglesias. Estamos en un tiempo terrible, tiempo de apostasía. Las iglesias se van quedando con personas mayores de 35 o 40 años y no hay jóvenes, no hay adolescentes. Los niños tal vez porque como son niñitos los padres los llevan a la iglesia, pero apenas alcanzan a 12 años, 14 años, quieren desaparecer de la iglesia. Es una lucha absolutamente terrible. Por esa razón es tan indispensable orar de noche y de día por nuestros hijos. Realmente es así de absolutamente necesario. Vamos a hacer un repaso. En primer lugar, los padres son el prójimo más importante dentro de los 10 mandamientos. En segundo lugar, el mandamiento en cuanto a los padres va más allá de obedecer, honrar a los padres, lo cual es más que solamente obedecerles. Número 3, hoy en día el espíritu del anticristo ha logrado que todo esté al revés. Los niños son puestos como pequeños ídolos. Dese cuenta de eso, hermano. Han convertido a los niños en unos ídolos que nada se les puede corregir. Es terrible lo que está sucediendo. Número 4, lo más importante que el niño necesita es recibir el amor de Dios a través del amor de sus padres. Por supuesto, recibir y comprender cómo Dios le ama, porque nosotros que somos sus padres le amamos. Número 5, también la disciplina física es parte de la corrección, pero no se debe hacer como violencia. Una cosa es disciplina, otra cosa es violencia, que jamás debe hacerse con los hijos. Número 6, la disciplina física debe realizarse lo más temprano posible y después nunca más será necesaria. Número 7, los psicólogos dicen que a los 8 años ya está formado el 80% de la personalidad del niño. 8, la disciplina física no traumatiza al niño. Eso es falso. El niño no se trauma, más bien encuentra un sentido profundo de pertenencia de sus padres cuando recibe la disciplina como debe ser.
9. En la adolescencia solo es necesario reafirmar nada más, reafirmar lo que el niño ya ha aprendido en su tierna infancia. Número 10. Debemos enseñarles la Biblia aprovechando toda oportunidad para hacerlo. En el campo, en la calle, en el mercado, en el microbús, a toda hora y en todo momento podemos aprovechar para enseñarles, así como jugando a nuestros niños, la palabra de Dios. Y número 11, en un tiempo de odio contra la palabra de Dios, que es el tiempo que nos rodea, es absolutamente necesario orar de noche y de día por nuestros queridos hijos. Vamos a orar un momentito para terminar. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza de tu palabra. Tu palabra es una luz en la oscuridad, Señor. Gracias por ella, por tu palabra escrita en la Biblia, Señor. Haznos vivir con ella, con tu palabra, de día y de noche. Y enséñanos esos principios que hemos aprendido el día de hoy. Bendice a cada uno de los oyentes, muchos que tienen hijos de tierna edad, otros que serán padres más adelante. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Continuamos la próxima semana con 21 temas de discipulado bíblico.